Buenos días, camaradas y amigos. La situación que llevamos denunciando los falangistas que iba a llegar ya se ha producido. Y ahora no valen ni medias tintas ni buenismos estúpidos que no conducen más que a actitudes cobardes y traidoras. Aquel café para todos que nos vendieron en ese periodo nefasto de la historia de España llamado transición ha permitido, basándose en la Constitución del año 78, que en las regiones de España se hayan enfrentado por cuestiones tan nimias como, por ejemplo, el reparto del agua. Hoy estamos aquí frente a la delegación del Gobierno central en Cataluña para pedir que se derogue de forma inmediata el llamado Estatuto de Autonomía de Cataluña, aplicando el artículo 155 de esa Constitución, que tanto vocean todos estos demócratas de pacotilla y que a nosotros nos parece un auténtico panfleto causante de la situación de caos y de ruina en la que nos encontramos. Pero ya que se les llena la boca todos los días de su queridísima Carta Magna, lo que tienen que hacer es aplicarla si es que alguna vez han creído en ella. Nosotros no tenemos reparos en decir que esta Constitución nos parece una bazofia desde su preámbulo hasta su último artículo y que solo ha traído disgustos y enfrentamientos entre hermanos, creando 17 reinos de taifas que compiten, eso sí, a ver cuál es el más corrupto de todos, sin importar en lo más mínimo ni el interés general de España ni el interés particular de cada uno de los habitantes de esos inventos llamados comunidades autónomas. Han usado el hecho diferencial para ahondar en las diferencias con el resto, intentando sacar rédito político y sobre todo económico, basándose en un sistema podrido y corrupto hasta el infinito, que ha creado verdaderas castas que llevan décadas enriqueciéndose utilizando los sentimientos como arma arrojadiza. Y aquí en Cataluña se sabe muy bien el grado de corrupción al que se ha llegado, empezando por la cabeza visible del separatismo durante décadas, el corrupto Pujol y toda su corrupta familia, que llevan vendiendo la burra del Madrid nos roba desde hace más de 30 años. ¡Sí, señor! Eso sí, mientras amasaban una incalculable fortuna proveniente de una actitud mafiosa al frente del gobierno autonómico. Y está claro que el problema es estructural y va más allá de unas siglas o de otras, porque en 2009, por ejemplo, en Cataluña gobernaba el PSC junto a Esquerra Republicana y el Partido Socialista en el resto de España. Y en el 2014 gobierna el Partido Popular España y Convergencia y Unión en Cataluña. En los últimos tiempos los escándalos políticos y las corruptelas han afectado de forma directa a la Generalidad de Cataluña y en concreto al partido de Arturo Mas, el más corrupto de todos ellos. A todos nos ha quedado grabado aquel debate en 2005 en el Parlamento Autonómico, cuando Pascual Maragall, otro traidorzuelo, le reprochó a Arturo Mas que el problema de Convergencia se llamaba 3%, en referencia al cobro de comisiones ilegales por la concesión de contratos y licitaciones públicas. Y seguramente lo que conocemos ahora mismo solo sea la punta del iceberg, porque el grado de corrupción al que se ha llegado aquí, y el último informe de Bruselas así lo demuestra, es más que significativo. Cataluña ocupa el puesto 130 de este particular ranking continental de regiones corrompidas y mal gestionadas, a la altura de los territorios más corruptos y oscuros del viejo continente y, por supuesto, con la peor nota de España. El gobierno de la Generalidad ha conseguido que esta querida región española tenga uno de los peores índices de calidad de gobierno de toda Europa, en función del nivel de corrupción, de seguridad jurídica, de eficacia en la gestión pública y de transparencia. ¿Esto qué significa? Pues que lisa y llanamente, jugando con los sentimientos de los catalanes, los diversos gobiernos de la Generalidad se han olvidado de servir a sus ciudadanos, procurando su bienestar para dedicarse a gobernar de forma poco eficiente, parcial y, por supuesto, corrupta. Y esto lo tienen que saber todos los catalanes,
a los que durante años se les ha estado engañando y distrayendo de sus verdaderos problemas. El que la sanidad, la educación o las infraestructuras no funcionen en Cataluña no es problema de Madrid, repito, no es problema de Madrid, ni de Cuenca ni de Guadalajara. El problema es de los Pujol, Maragall y Arturo Mas, que han convertido Cataluña en su cortijo para medrar y robar a manos llenas, actuando al más puro estilo de la mafia siciliana. Muy bien. Eso sí, con la complicidad del PSOE en unos casos y del Partido Popular en otros. Del PSOE porque ha utilizado un mensaje en Madrid y otro en Barcelona, intentando ser más separatista que Esquerra Republicana cuando ha gobernado aquí en Cataluña con la connivencia de ese presidente ruin, traidor y antiespañol que se llama Zapatero y que dijo aceptar todo lo que viniera de Cataluña, fuera lo que fuera, aunque supusiera un choque de trenes entre regiones españolas. Y del Partido Popular, porque cuando ha necesitado los votos de Convergencia y Unió, los ha comprado sin tener reparo en concederles no solo lo que les pedían, sino más, en virtud de la cobardía y del complejo tradicional de la derecha española, que ya en más de una ocasión nos ha llevado al enfrentamiento civil. Habría que recordar que el Partido Popular transfirió competencias a la Generalidad que ni siquiera el PSOE se había planteado y, por supuesto, atrevido. Unas competencias como las de la educación, que han permitido el manipular los planes de estudio de todos los jóvenes catalanes para inculcarles el odio a España, mintiendo sobre la historia real de España y de Cataluña. El gobierno central, por ejemplo, no ha impedido la ley de inmersión lingüística, que intenta relegar al español de los planes de estudio e incluso desoye la sentencia de los distintos tribunales sobre cuál debe ser la lengua vehicular en colegios e institutos. Camaradas, se ha montado un verdadero sistema de apartheid contra todos aquellos que hablan y sienten en español aquí en Cataluña. Se usa la lengua no como herramienta de comunicación, sino como arma política y como factor identitario, como un distintivo étnico. Esta puñetera inmersión lingüística que ha permitido, por ejemplo, que se multa a los locales que rotulan en español, en lo que supone una clara violación de los derechos civiles y de las libertades individuales por parte de todos estos que presumen de demócratas y que, no lo dudéis, son los mismos que en el año 36, por estas mismas calles, andaban dando el paseo y el tiro a la nuca a los que no pensaban en separatista. No lo dudéis. Llevan años cometiendo uno tras otro actos de insumisión al Estado. Y ahí está la llamada ley de banderas, que estamos hartos de decir que no se cumple en Cataluña, donde la Generalidad promueve y permite el que no ondee la bandera de España en cientos de oficinas y edificios públicos, y no castiga como debiera a quienes se atreven a mancillarla o a quemarla. Y ese, camaradas, es el problema de haber vaciado de competencias al Estado aquí en Cataluña, que tiene una presencia prácticamente testimonial, como por supuesto en otras regiones de España. Se lleva demasiado tiempo contemporizando con estas ratas y al final nos han transmitido la peste separatista por no haberles pisado la cabeza antes. Los distintos gobiernos centrales han ido retrocediendo día a día en esa estúpida política de no enfrentamiento, pensando que así iban a amasar a la fiera. No tuvieron lo que hay que tener para afrontar el problema desde el primer día, y ahora la solución va a ser seguramente más dramática y más extrema. Algo, por cierto, a lo que nosotros, por supuesto, no nos oponemos y no nos disgusta, teniendo en cuenta que llevamos más de 30 años predicando en el desierto. Es lo que tiene, por ejemplo, el que nuestras Fuerzas Armadas cuenten con poco más de 1.500 efectivos en Cataluña,
frente a los casi 20.000 que hay en Madrid, donde, como todos sabéis, hay un grave problema de separatismo. Supongo que el gobierno central no los mandará aquí por si el día menos pensado a los mozos no les da por rodearlos y desarmarlos. No es que seamos golpistas, pero en esa basura de Constitución del año 78, a la que ya nos opusimos en su momento y a la que se agarran como a un clavo ardiendo estos demócratas, viene reflejada de forma clara y expresa cuál es la misión de nuestros ejércitos, que no es otra que la salvaguarda de la unidad e integridad territorial. Que yo sepa, no dice por ningún lado el que haya que estar presente en misiones internacionales en Mali, en Afganistán o en la República Dominicana, donde han quedado relegados a una simple, pura y ridícula ONG. Decía José Antonio hace años que el ejército era ante todo la salvaguarda de lo permanente y que no se debe mezclar en luchas accidentales, algo con lo que los falangistas hoy en día estamos de acuerdo, pero que cuando lo permanente es lo que peligra, o sea, la misma existencia de la patria, el ejército debe elegir, porque puede encontrarse de la noche a la mañana con nada a lo que servir. Camaradas, la Generalidad de Cataluña hoy se ha situado una vez más fuera de la ley de forma clara y evidente, al convocar de forma soterrada un referéndum ilegal y al incumplir de forma reiterada las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre este paripé llamado consulta y que ha quedado convertido en una estúpida pantomima. Y por eso desde aquí solicitamos al delegado del Gobierno, la delegada en Cataluña, la detención y puesta judicial de sus máximos responsables por prevaricar de forma continuada, a sabiendo y creando un clima de enfrentamiento civil de gravísimas consecuencias, cuyo final, mucho me temo, se resolverá precisamente no en parlamento alguno, sino en los campos y en las calles de Cataluña, como ya sucedió primero en el año 34 y luego en el año 36, con las consecuencias que todos conocéis. Y es ahí, en esa situación, no lo dudéis, donde nos encontrarán, porque la unidad de España no puede decidirse en esta o en aquella generación de políticos traidores y corruptos. Es algo más importante. La unidad de España es algo que hemos recibido de generaciones y generaciones de españoles, que con su sacrificio hicieron que el nombre de España fuera respetado en todos los confines del universo, y queremos conservar e intentar engrandecer para las futuras generaciones. Camaradas, gritar sin vergüenza alto y claro: ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! Gracias.